Muy buenas chicos, vamos a hablar acerca de el tiempo pasado en inglés. Prácticamente esto es una recapitulación de lo que ya hemos visto, pero lo vamos a repasar. Estamos empezando la unidad número 3, que corresponde al tercer parcial, así que vamos a empezar. Bien, existen dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Bien, los verbos regulares son simplemente verbos que al pasarse al pasado simplemente le vamos a agregar ed. Por ejemplo, el verbo jugar, trabajar, permanecer, escuchar, saltar, etc. Estos son los verbos regulares. Ejemplo, verbo play. En pasado sería played. Le agregamos ed al final. Work, work. Stay, stayed. Listen, listen. Le agregamos ed al final. Bien, tenemos algunos casos. Por ejemplo, vamos a doblar la consonante si la consonante si termina en vocal consonante. Ejemplo, stop, stopped. Entonces se dobla la consonante y se le agrega ed al final. Swap, swap, ¿verdad? Vamos a agregar simplemente d, no ed. Solo le vamos a agregar d si el verbo ya tenía e, o sea, si ya termina en e, como el verbo amar, love, simplemente le agregamos la d, love. Verbo save, ahorrar, save, ahorrado. Simplemente le vamos a agregar la D porque ya termina en E. Ok, si el verbo termina en Y, seguida de una consonante, vamos a eliminar la Y y vamos a agregar IED. IED. Cambiamos la Y por I y agregamos ED, o sea, IED. Ejemplo, hurry, 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 a apresurarse. En pasado sería he hurried. Él se apresuró. He hurried. Él se apresuró. Entonces simplemente quitamos la Y y agregamos IED. Bien, existen algunos verbos irregulares. Entonces, esto cambia bastante de acuerdo al infinitivo. Entonces pueden ser agrupados de cierta forma, lo que nos va a ayudar a memorizarlos. Aquí tenemos algún ejemplo. Speak. Aquí no hay ninguna regla para ellos, simplemente hay que memorizarlos porque son tal cual son, por eso se llaman irregulares. Por ejemplo, el verbo speak, hablar, spoke. Eat, comer, ate, comió. Es como I speak, yo hablo, I spoke, yo hablé. I eat, yo como, I ate, yo comí. See, mirar, saw, miró. Fly, volar, flew, voló. Think, pensar, thought, pensé o pensado, dependiendo del pronombre que utilicemos. Con el verbo to be simplemente es I am. En vez de decir I am, yo soy, I was, yo era. You were, tú eras. En lugar de decir tú estás o tú eres. Entonces, recordando, I was, she was, he was, it was. Usamos was para ellos, para estos pronombres, y para los otros pronombres, you, we, and they, usamos were. You were, we were, they were. Tú eras, nosotros éramos, ellos eran. Eran o estaban, ¿verdad? Recuerda que el verbo to be es ser o estar. Entonces, vamos a repasar simple para acciones que empezaron y finalizaron en el pasado. Por ejemplo, I went to the beach last Sunday. Yo fui a la playa el domingo pasado. I went. Ya no voy a decir I go, yo voy a la playa. I go to the beach last Sunday. Yo voy a la playa el domingo pasado. No puedo decir eso porque es algo que ya pasó. Entonces, I went, yo fui to the beach last Sunday. Yo fui a la playa el domingo pasado.
I bought a new car yesterday. Yo compré. Ese es el pasado del verbo buy. B-U-Y, buy, que significa comprar. Entonces, en vez de decir I buy, yo compro, voy a decir I bought. Yo compré un carro nuevo ayer. A new car yesterday. Bien, el uso del pasado simple. Las acciones que pasaron una después de otra en el pasado, como una historia, por ejemplo. He came in. Él entró. Took off his scarf. Se quitó su abrigo. And sat down. Y se sentó. Entonces son acciones que ya pasaron. Ya pasaron una detrás de otra. I went into the disco and I saw my favorite girl. Yo fui a la disco y miré, y miré my favorite girl, mi chica favorita. And I asked her to dance. Y la invité a bailar. Bien, en forma negativa vamos a usar el auxiliar do. Ya no vamos a usar auxiliar do, sino vamos a usar el auxiliar did. D-I-D, did. Vamos a decir, I did not work yesterday. En este caso, como el verbo auxiliar ya lo vamos a pasar a pasado, para el caso de las oraciones negativas, lo que pasamos a pasado no va a ser el verbo ahora va a ser el auxiliar. Entonces vamos a decir I didn't o did not. El verbo lo vamos a mantener en presente ahora, no lo vamos a pasar a pasado porque el auxiliar ya está en pasado. Entonces el did not, eso ya está en pasado. Entonces no podemos trabajar con dos verbos en pasado porque el verbo auxiliar did ya está en pasado, que es del verbo auxiliar do. Entonces ya está en pasado, entonces sería did work. Y el verbo se mantiene presente. I did work. Tal vez eso no tenga mucho sentido, pero así es como funciona la regla gramatical. I didn't work. Yo no trabajé ayer. I didn't work yesterday. Entonces, si ustedes se fijan, en la última línea dice incorrect, incorrecto. I didn't work it. Entonces no funciona así. El verbo tiene que estar, el verbo base debe estar en presente. I didn't work. No, I didn't work it. Por eso está incorrecto. Porque el verbo auxiliar ya está en pasado. Más ejemplos. I didn't go on holiday last year. Yo no fui. Recordemos oraciones negativas, usamos didn't. I didn't or did not. I did not go on holiday last year. Yo no fui de vacaciones el año pasado. I didn't went on holiday last year. Aquí no podemos pasar go a pasado porque ya está el verbo auxiliar en pasado. Entonces está malo la segunda oración. I didn't want. No es I didn't want. Es como la primera. I didn't go. Yo no fui. On holiday last year. En vacaciones, a vacaciones el año pasado. Ok, si queremos hacer oraciones negativas usando verbo to be, pero el verbo to be, recuerden, es para acciones que realiza la primera persona, la tercera persona. I was not, yo no era o yo no estaba. I was not at school yesterday afternoon. Yo no estaba en la escuela ayer por la tarde. I wasn't at school yesterday afternoon. Yo no estaba en la escuela ayer por la tarde, en forma abreviada y en forma larga. Was not o wasn't. They were not. Ellos no estaban en casa la semana pasada. O they weren't. Ellos no estaban en casa el fin de semana pasado. Entonces, así es utilizando el verbo to be. ¿Cómo hacemos la oración en pasado? Usando was y usando were, dependiendo del pronombre. Como les dije anteriormente, con cuáles vamos a usar was y con cuáles vamos a usar were. Entonces, they were not. Ellos no estaban. I was not. Yo no estaba. O yo no era. Para la yes no question, volvemos a utilizar el did y el verbo en presente otra vez. Ejemplo, la forma que vamos a usar es, usamos did más el sujeto, o sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, el verbo principal y el resto de la oración con el seguido del signo de interrogación.
ejemplo. Did you work? ¿Trabajaste? Did you work? ¿Trabajaste? Si fuera we, por ejemplo, did we work? ¿Trabajamos? Yesterday, ayer. Did she work? ¿Trabajó ella ayer? Entonces respondemos, yes, I did. No, we did. Yes, I did. Sí, trabajé. O sea, sí lo hice. No, I didn't. No, no lo hice. Si es nosotros, por ejemplo, yes, we did. Sí, lo hicimos. No, no, we didn't. No, no lo hicimos. Entonces, respondemos en forma corta, pues, con yes, I did o no, I didn't. Si es en primera persona que estamos preguntando. Bien, vamos a yes, no question con el verbo to be. Were you at home last weekend? Yes, I was. No, I wasn't. Sí, sí lo estaba o no estaba. Pero aquí es utilizando was y were. Estabas tú en casa el fin de semana pasado. Yes, I was o no, I wasn't. Tal y como lo movimos la vez pasada. Entonces, para recordar, las oraciones positivas. I played, positivas en pasado. I played, yo jugué fútbol ayer. I went, verbo irregular, yo fui a casa temprano el sábado. Oraciones negativas, usamos el did. I didn't play football yesterday. Yo no jugué fútbol ayer. Verbo en presente, verbo auxiliar en pasado, didn't. I didn't go home. Yo no fui a casa temprano el sábado. I didn't go home early on Saturday. Yo no fui a casa temprano el sábado. La yes no question. Did you play football yesterday? ¿Jugaste fútbol ayer? Did you go? ¿Fuiste? Home early on Saturday. ¿Fuiste a casa temprano el sábado? ¿Verdad? Y aquí usando was. I was in London last year. Yo estaba en Londres, el año pasado. Negativa. They weren't at home last weekend. Ellos no estaban en casa la semana pasada. Con yes no question. Were you ill yesterday? ¿Estabas enfermo ayer? Muy bien. Y solo para terminar, vamos a ver una pequeña lista de verbos irregulares en pasado. Recordemos, el verbo be es was, were. Become en pasado sería became, llegar a ser, llegó a ser. Begin, comenzar, began. Bite, bit. Bueno, sería mordisco, mordisqueó, como un verbo en pasado. Blow, blew. Break, broke. Bring, brought. Traer, trajo. Build, built. Buy, bought. Can, could. Catch, caught. Shoes, shoes. Come, came. Cost, cost. Do, did. Draw, drew. Bien, esta es la lista de verbos en pasado. Voy a ver si les hago llegar esta lista de verbos para poder que ustedes la copien en su cuaderno, porque necesito que los tengan y se los aprendan. Bien, chicos, hasta aquí el día de hoy. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones.